y se trabaja en base a dos aspectos, ¿no? Que Eh, vamos a ir Perdón, observando. licenciado. Sí, adelante. Hola. Disculpe, solo como comentario, no sé cómo hemos trabajado en diferentes grupos, no nos han facilitado el documento que usted ha proyectado hace un momento, las bases para la elaboración del producto académico de transformación. Ese documento no lo tenemos y obviamente sería ideal poder tomarlo eso, tenerlo. Este documento, profe. Sí, sí, ese, justo Ah, el que decía la tabla decía el tamaño inclusive de las letras de esta. la portada, exacto, ese Ya. documento. Colegas, Ya, este es el protocolo. gracias. Hay dos documentos, colegas. Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, tenemos dos documentos que van a guiar el PAD, colegas. Este es el protocolo en el que está resumido lo que es la parte de, por ejemplo, la presentación y la revisión que vamos a tener. Y bueno, aquí está desde el resumen, el agradecimiento, bueno, desde la carátula, ¿no? La carátula, la tapa, lo que es el tema de cómo se está estructurando, el índice y los momentos, ¿no? Como la cantidad de hojas, sobre todo colegas que tienen que tomar muy en cuenta. Tal vez, como dice, en algunos grupos no se ha compartido, pero esto es, según tengo entendido, estaba en plataforma, ¿no? En el momento, perdón, en el módulo número 4. De todas maneras, colegas, si desean, les puedo compartir para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? El otro documento, colegas, que es muy importante es la guía, ¿no? En esta guía, colegas, se está dando de forma teórica y también con algunos ejemplos el proceso del primer momento, en sí de los cuatro momentos, ¿no? Entonces también esto es importante que ustedes lo revisen, colegas, y evidentemente existe algunos aspectos dentro de la estructura que no están, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, colegas, que, bueno, yo he enviado un formato de estructura, bueno, a nuestra especialista. Esperemos que nos llegue a hacer la aclaración, ¿no? Porque aquí dentro de lo que es el momento uno, colegas, hay diferentes elementos, ¿no? 1.2, punto 1, punto 2, son varios elementos que lo desglosan, ¿no? Entonces, eso les vamos a compartir hasta el día lunes, colegas, para que ustedes también tengan una sola forma de ver el trabajo, ¿no? Posiblemente, como han estado en diferentes grupos, hayan podido tener una variación, ¿no? Según lo que ha sido la guía que han tenido del tutor o tutora, ¿no? Entonces, esto, colegas, también se les va a compartir para que ustedes hagan una revisión. Y bueno, aquí está todos los pasos que debemos ir desarrollando justamente en los cuatro momentos, ¿no? Entonces, se les va a compartir esto, colegas. Bueno, entonces ustedes, para resumir, colegas, ¿no? Lo que ustedes han presentado en el momento uno ha sido el informe de lectura de la realidad problemática a través de los instrumentos de investigación, que han redactado un mínimo de 10 páginas, y la delimitación de la realidad problemática, que era justamente un trabajo de 5 páginas, ¿no? Entonces, recalcarles, colegas, estamos con la predisposición de poder hacer una revisión y tal vez algunas sugerencias para optimizar lo que es el trabajo del primer momento y que nos sirva como sustento también para el segundo momento. Muy bien, ya. Entonces, valga la aclaración, colegas, vamos a continuar ya con el segundo momento, ¿no? Como ya habíamos iniciado lo que es la anterior semana, está compuesto de dos elementos esenciales, ¿no? En primer lugar, lo que es la epistemologizar la realidad y el otro es el diálogo con el universo académico, ¿no? Entonces, es importante, colegas, mencionarles que el proceso de epistemologización se va a trabajar en base a la identificación de macroestructuras o ideas fuertes, ¿no? Que van a ser producto también de lo que es la creación de subtítulos o categorías, ¿no? Que nosotros vamos a llamar, y microestructuras, que son ideas secundarias que apoyan y dan cuerpo a las ideas principales, ¿no? Que serían como ideas secundarias, como menciona, que son parte textual también, que van a estar identificadas en nuestros instrumentos. Este momento implica pensar la teoría desde la realidad, ¿no? Generando ideas fuertes, contrastándolas con bibliografía para construir conocimiento decolonial, ¿no? Entonces, es importante, colegas, tomar en cuenta que en el segundo momento vamos a trabajar, sobre todo de forma general, colegas,
extrayendo la información de lo que son nuestros instrumentos de investigación que hemos implementado en el primer momento, ¿no? Ahí ustedes han trabajado con entrevistas, con diálogo comunitario, grupos focales, etcétera, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, colegas, es que nosotros vamos a trabajar desde las posiciones que tienen esos actores educativos y posteriormente los posicionamientos de los autores o con lo que son los trabajos académicos que han podido implementar algunos otros, en algunos otros estudios. Bueno, colegas, recordemos. En primer lugar, lo que nosotros hemos realizado en la anterior sesión es el procesamiento y codificación de la información, ¿no? ¿Qué hemos realizado, colegas? Entonces, hemos hecho un proceso en el que se van a definir las categorías, ¿no? Es decir, que la codificación, colegas, es simplemente lo que es la extracción de los elementos que nos van a servir, ¿no? Entonces, en esta codificación, colegas, hacemos una organización de la información. Muy bien. Aquí nos van a ayudar, esta codificación nos va a ayudar a definir lo que son nuestras categorías, ¿no? Lo que vamos a abordar. También la codificación, colegas, consiste en identificar un pasaje de los instrumentos, es decir, que dentro de la realización de un instrumento, ustedes van a generar o van a identificar una parte de ese, bueno, algo que sea productivo de ese instrumento, ¿no? Vamos a identificar conceptos, vamos a encontrar relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, aquí, colegas, estamos yéndonos a identificar qué es una codificación. ¿Qué nos va a permitir la codificación? Organizar los datos para poder examinarlos y analizarlos, ¿no? Entonces, en este caso, colegas, nos permite, el proceso de análisis de datos nos va a permitir la credibilidad, nos va a permitir analizar estas situaciones, incorporar códigos, identificar vínculos o relaciones y realizar una codificación, como lo vamos a observar también en sus trabajos que han podido realizar en la semana 1, ¿no? Bueno, colegas, recordando y también aclarando lo que es el tema de la codificación, se empieza por lo que es la identificación y la relación de los datos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos, colegas? Como podemos observar en esta pizarra, podemos tener una serie, una cantidad importante de información, ¿no? Entonces, la codificación nos va a permitir organizar, ya sea por diferentes situaciones, por ejemplo, por el tema de características comunes que vamos a tener, ¿no? Entonces, o por elementos que se van repitiendo. En este caso lo llamamos patrones en los datos. Identificamos esos patrones en el material recolectado. En esta situación, colegas, cuando hacemos la codificación, vamos a tener 3 etapas que hemos hablado en la anterior sesión. En primer lugar, lo que es la codificación abierta, donde vamos a descomponer los datos. La codificación axial, que como dice su nombre, realiza o establece conexiones, ¿no?, entre las diferentes categorías. Y una codificación selectiva, ¿no?, en la cual vamos a también evidenciar que es un proceso más profundo, ¿no? Entonces, aquí, colegas, recordemos, la codificación abierta es la fase inicial del análisis cualitativo, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar en base a por ejemplo, al desarrollo o a la... Un momentito. Ya. Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, analizando una entrevista, un ejemplo de codificación abierta sería cuando una madre de familia expresa, ¿no? Mi hijo ya no quiere ir a la escuela porque allá se burlan de él al hablar el quechua, ¿no? Este caso hemos analizado. A partir de esa información, entonces, ¿qué podemos identificar, colegas, de forma abierta? Es decir, ¿qué está emergiendo de lo que ha manifestado esa madre de familia? Es, por ejemplo, la discriminación lingüística, vergüenza cultural, resistencia escolar, ¿no? Es como una etapa de análisis a priori, por así decirlo, colegas, en el que nosotros estamos identificando lo que está develando esta expresión de esta madre de familia, ¿no? El hecho de que se burlan de su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender? La discriminación lingüística, la vergüenza cultural, resistencia escolar.
Cuando hacemos una codificación axial, colegas, conectamos esos códigos, ¿no? Desde la fase abierta y las pasamos a lo que es un análisis más profundo con patrones colectivos, ¿no? Es decir, ya tomando en cuenta otros elementos. Por ejemplo, esos códigos que hemos tomado en cuenta desde la codificación abierta, como era discriminación lingüística, vergüenza cultural o resistencia escolar, se pueden agrupar, colegas, en uno solo, lo que sería la exclusión educativa por colonialismo lingüístico, ¿no? Entonces, estos tres elementos que han sido identificados en la codificación abierta se convierten en uno para trabajar con la codificación axial, ¿no? ¿Qué relación tienen estos tres elementos? Entonces, aquí se lo hace el relacionamiento, ¿no? En la selección selectiva nos vamos a un proceso más amplio, ¿no? Donde se sintetiza el análisis cualitativo, ¿no? Que se crea una categoría central, por así decirlo. Entonces, aquí ya estamos identificando cuál es el elemento destacable, ¿no? Cuál es la categoría, se podría llamar ya el indicio de una idea fuerte, que sería de un proceso más, que sería ya la colonialidad del aula, ¿no? Aquí ya vemos un aspecto más amplio, un aspecto que va a incorporar a los otros elementos que hemos identificado. Pero recordemos, colegas, que de dónde sale toda esta categorización o esta codificación se origina de nuestros instrumentos de investigación, ¿no? Entonces es importante, colegas, si en algún caso tenemos alguna debilidad en cuanto a nuestros instrumentos de investigación, hay que reforzarlos, hay que tal vez ampliar en algunos casos. Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de codificación. Ya, recordemos, colegas, que dentro de su trabajo que han desarrollado durante la semana 1, hemos podido trabajar en base a este cuadro, ¿no? Hemos analizado en primer lugar lo que es en la primera columna, el instrumento, el tipo de información, una propuesta de codificación y una abreviatura. Decíamos, colegas, bueno, esto es lo que están observando en pantalla, es el trabajo realizado por los diferentes colegas, ¿no? Que me he permitido extraerlo, ¿no? En algunos casos para analizar, ¿ya? Entonces, en el caso de este trabajo, colegas, ha realizado la autobiografía, ¿ya? Y vamos a analizar. Dice, narración de mi experiencia desde mi formación docente y experiencia laboral como maestra en la especialidad de textiles y confecciones en el transcurso de estos años, se ha visto muchos jóvenes indisciplinados, ¿no? Entonces, aquí ya vemos, colegas, lo que es qué tipo de información estás recopilando. Imaginamos que esta autobiografía, colegas, ha sido bastante amplia, ¿no? Tal vez una autobiografía puede ser trabajada en 1, 2 o 3 hojas, ¿no? Entonces, de esta autobiografía, colegas, ¿qué estamos extrayendo? Solamente los aspectos destacables. Estamos intentando reducir la información. Colegas, ¿qué se hace en la codificación entonces? Es simplemente un proceso de reducción de la información, ¿ya? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que de la autobiografía, perdón, ¿qué elemento nos va a servir? ¿No? Entonces aquí estamos observando que ha mencionado lo que es el tema de la indisciplina que puede existir por la falta de valores en la comunidad, ¿no? Entonces, esa codificación, colegas, que estamos realizando, la trabajamos con una especie de código, ya en este caso un código, que puede ser variable, ¿no? En este caso, colegas, tiene que ser en base al tipo de abreviación que le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, autobiografía, aquí le ha colocado la colega PI, pero esto puede causar una especie de, tal vez de, no sé, de confusión, por así decirlo. Sería importante que en el caso de autobiografía podamos tomar, quién sabe, como algunos otros lo hemos observado, AUB, digamos, ¿no? Que significaría autobiografía. Y colocamos una numeración y dentro de esa numeración, colegas, aquí podemos ir viendo qué tipo de categorías o codificación le vamos a dar. Por ejemplo, en este caso, relato personal, una experiencia, una interpretación crítica. ¿Para qué hacemos este proceso, colegas? Esto lo realizamos para que podamos, al momento de redactar nuestra epistemologización de la realidad, podamos extraer fácilmente, ¿no? Cada uno de estos códigos, colegas, va a ir a completarse a una categoría, va a ir a redactarse dentro de una categoría. Entonces, este primer paso, colegas, es clave para que ustedes puedan pasar a la categorización, ¿ya?
Entonces, a ver, haciendo una continuidad de la revisión. Las entrevistas. Por ejemplo, ha hecho la entrevista a la directora, a la junta escolar, a estudiantes donde exponieron la hora de recreo. Bueno, aquí se ve la indisciplina nuevamente, ¿no? Entonces, al momento de hacer la codificación, deberíamos plantear también algo lógico, ¿no? Aquí puede ser ENT, podría ser, aquí TPP le pusimos. Entonces, si bien esto tiene una flexibilidad, colegas, tiene que ayudarles a ustedes a poder identificar rápidamente la información, ¿ya? Ese es el sentido de la codificación, colegas. Es poder reducir, poder resumir, por así decirlo, lo que son los aspectos relevantes de sus instrumentos. Muy bien, eso es una aclaración. A ver, vamos a ir a otro caso. Por ejemplo, en este trabajo, la autobiografía, eh, lo ha realizado, por ejemplo, en tres cuadros, ¿no? Paulatinamente, estudiantes con gran potencial profesional dejan de asistir a las actividades académicas de manera regular. Entonces aquí le ha puesto a bio, ¿no? Como bien, hay un cambio. Autobiografía, entonces se comprende, y le ha colocado una numeración para poder extraer esta información cuando sea necesario, ¿no? Entonces esto lo podemos copiar y poder analizar posteriormente, colegas, dentro de lo que es el desarrollo de la epistemologización, ¿ya? Entonces, este es un relato personal. Miren, aquí también le ha colocado una especie de nombre al código. Por ejemplo, aquí manifiesta la emoción, ¿no? Interpretación crítica, ¿no? Entonces, haciendo uso de esto, colegas, nos va a permitir que nosotros podamos identificar lo que es esta información. ¿Muy bien? Entonces, esto tiene que ser algo, colegas, que les permita extraer, nuevamente es recalcarles, extraer la información de forma fácil y accesible. Ya, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Bueno, en el grupo focal, por ejemplo, aquí los docentes realizamos esfuerzos para reducir los niveles. ¿No? Esto es lo que le va a servir al colega incorporar, para poder incorporar lo que es el tema de las categorías, ¿no? Entonces aquí, ¿qué ha podido codificar? Que estos son consensos, ¿no? Entonces, disensos también. Bueno, muy interesante la forma de trabajar, colegas, y es importante que ustedes le den su característica, ¿no? Aquí, colegas, en el caso de este trabajo, la autobiografía, por ejemplo, aquí ya está colocando un párrafo. Colegas, es importante que esta extracción de la información sea corta, ¿no? Porque ustedes van a desglosar, van a poder sacar la parte que más les va a servir para la redacción, ¿no? Entonces, esa codificación tiene que ser, en todo caso, breve, no ser muy, muy largo, por ejemplo, no copiar y pegar todo el instrumento, ¿no? Sino destacar o extraer la parte más relevante, ¿no? Por ejemplo, en este caso ha colocado lo que, por ejemplo, el uso de dispositivos, audífonos puestos, la ve varias veces, pero al principio no mostraban interés, ¿no? Entonces aquí ha podido identificar, aquí la sugerencia, no, sí está correcto, la dependencia al celular. Bueno, en este caso tendríamos que ver, como lo hemos ido realizando, lo que es el tema, bueno, aquí ya lo ha aumentado, ¿no, colegas? Lo que es el tema de la extracción ya de los autores, ¿no? Que va a ser un proceso que vamos a realizar más adelante, pero ya un poco lo ha adelantado, ¿no? Lo que es el tema del diálogo con los autores o también la parte académica que vamos a incorporar, ¿no? Entonces, este trabajo también no está mal, pero sí es importante llevar ese proceso también que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en las entrevistas. Aquí hay una entrevista al director, a los estudiantes, ¿no? Entonces aquí la sugerencia, colegas, recordemos, a ver, si podemos observar en el cuadro, dice entrevista 1, está bien, le he colocado un código, pero aquí, colegas, si podemos observar, está demasiado largo, ¿no? Entonces aquí podemos sintetizar esto, ¿no? Por ejemplo, dice, no era solo la falta de apoyo, era la indiferencia, la empatía, la falta de empatía, era como si mi equivocación no importara, me sentí completamente solo, expuesto y vulnerable ante la mirada de todos. Por favor, en este caso, recordemos que esto podría estar en el tipo de información, ¿no? Porque es una parte resumida. Y aquí podría ser un desglose, ¿no? ¿Qué podríamos llamarlo? Emociones de los estudiantes o el tema de demostración de la falta de empatía, no sé, algo que nos permita, colegas,
retomar esta información para incorporar, como decíamos, a lo que es el trabajo del cuerpo del trabajo en sí, ¿no, colegas? Y bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos: razones de identidad, presión social, consumo de alcohol, en este caso, ¿no? Está trabajando a partir de una entrevista. Entonces aquí, este código me parece muy interesante también, colegas, ¿no? Podemos colocarle frase significativa que nos va a permitir también eh, identificar qué aporte nos va a dar este diálogo, por ejemplo, esta postura del estudiante, ¿no? ¿Qué nos va a apoyar? Son ideas, reflexiones que nos van a ayudar a comprender el caso, ¿no? O la problemática. Aquí tenemos de impacto emocional, ¿no? Entonces, esto, colegas, es muy útil cuando lo usamos de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esta categorización, colegas, perdón, esta codificación nos permite organizar, nuevamente recalcamos, ¿no? En todo caso, sería importante que dentro de algunos trabajos podamos ampliar un poco más, ¿no? Lo que es el tema de la codificación. Colegas, una vez realizada la codificación, ya podemos pasar al proceso de categorización. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta en el tema de codificación, colegas, en base a los ejemplos que hemos podido brindar y bueno, hemos extraído los trabajos de algunos colegas. Mencionarles, colegas, ¿no? Recalcar también. Dentro de lo que es el proceso de investigación cualitativa, no existe aquello que sea una verdad o algo correcto bueno, que no permita un cambio, ¿no? En todo caso, esto permite lo que es un tema de flexibilización, colegas, de cómo podemos hacer esta codificación. Lo importante que se les sea útil a ustedes poder destacar y poder organizar lo que es su información. Muy bien, eso es lo más importante en este proceso de codificación. Bueno, estos cuadros, colegas, que hemos realizado, tienen que colocarlo en los anexos del trabajo que vamos a realizar al final del módulo, ¿no? Entonces, por favor, tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Podemos ir mejorando, tal vez nos hemos dado cuenta de algunos errores al momento de codificar, entonces podemos ir trabajando en sus ajustes o la mejora de esta herramienta, ¿ya? Muy bien, si no hay consultas, entonces continuamos, colegas. Bueno, ya yendo a introducir a lo que es la unidad temática número 2, vamos a empezar con lo que es la categorización de la información. Sobre todo, colegas, queremos mencionar que el propósito pedagógico de esta unidad temática es lograr una capacidad clave, que es la de poder organizar, poder interpretar y sistematizar la información investigativa. El objetivo es identificar patrones y articular la teoría con la práctica coherente, ¿no? Entonces aquí, colegas, este va a ser un proceso en el que vamos a, como dice aquí el título, aprender aprendiendo a categorizar. Vamos a partir entonces de una lectura reflexiva, colegas, que tiene nuestro módulo, nuestro texto, que lleva como título esto, ¿no? Aprender aprendiendo a categorizar. En primer lugar, colegas, queremos hablar que este proceso se va a convertir en una herramienta que nos permite comprender y transformar la realidad. Lo vamos a llamar, como decía Paulo Freire, y toma en cuenta lo que es el leer el mundo, en primer lugar, ¿no? Este proceso de categorización, colegas, afirma que todo ser humano se organiza y aprende a partir de sus vivencias y entorno. Entonces, colegas, nosotros somos parte de un entramado, de un tejido cultural, de un tejido social, el cual nos conforma como personas, ¿no? Nosotros como docentes nos posicionamos dentro de un determinado contexto y es importante que como investigadores también formemos parte de esa realidad, ¿no? Entonces aquí, colegas, cuando realizamos un proceso de categorización, no solamente vamos a ordenar los datos, sino vamos a identificar cuáles son esas problemáticas y obviamente hacemos un proceso de construcción activa. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso, colegas? Aquí lo que estamos haciendo es darle otro sentido al conocimiento. ¿Ya? Entonces lo que queremos es comprender primero nuestra realidad,
hacer un proceso posteriormente de transformación, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante identificar, colegas, ¿por qué hacemos una categorización? Hacemos la categorización justamente para que este proceso permita un aprendizaje emancipador. Es decir, que cuando hacemos una categorización, colegas, hacemos lo que es un ejercicio de poder, ¿ya? Es decir, seleccionamos la información que va a ser pertinente para transformar una determinada realidad, ¿no? Aquí, como menciona, es clasificar. Clasificar es apropiarse del saber y dejar de ser simplemente un receptor. Como decíamos, el sentido decolonial de este tipo de investigaciones, colegas, es el de no tomar en cuenta, o más bien llevar adelante lo que es un proceso de independencia científica, por así decirlo, ¿no? Es decir, un proceso en el cual podamos priorizar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas o de los grupos subalternos, ¿no? Aquellos que han sido rechazados por la, por la hegemonía occidental, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí debemos tomar en cuenta, colegas, que este es un acto emancipador porque permite dejar a un lado lo que son los aspectos, por ejemplo, de rechazo que ha tenido en algunas ocasiones el conocimiento de los pueblos indígenas o de los grupos subalternos, como decíamos, ¿no? Entonces, colegas, estas categorías, las más valiosas, surgen a través de ese contacto con la realidad, ¿no? Surgen a través del diálogo que realizamos con los actores educativos. Surge a través de captar nosotros como investigadores, observar esa realidad y obviamente tomar en cuenta cuáles son los aspectos profundos de esas acciones, ¿no? Entonces aquí como investigadores, colegas, tomamos un papel activo, eh, bueno, somos generadores de conocimiento en este caso, ¿no? Entonces es importante ver que organizamos la información, pero también moldeamos nuestro pensamiento y proyectamos lo que son algunas situaciones de mejora, ¿ya? Entonces es importante entonces tomar en cuenta ese sentido. Bueno, ¿por qué será importante realizar la categorización? En primer lugar, colegas, es importante categorizar porque nos va a permitir lo que es la organización activa. Permite lo que es moldear el pensamiento y proyectar posibilidades de acciones, ¿no? Entonces aquí, colegas, podemos tomar en cuenta también que en algunos casos el análisis es la esencia donde se va a empezar a observar el método, si vamos a poder lograr, si va a funcionar o no, ¿no? Si nuestros objetivos están adecuados. Asimismo, nos va a permitir lo que es la educación transformadora. Como recordemos, colegas, que no solamente vamos a transcribir lo que son nuestros instrumentos, sino que vamos a plantear lo que es, y plasmar lo que son identidades, posicionamientos, sentimientos, emociones, y obviamente que van a permitir, como dice aquí Paulo Freire, lo que es cambiar a las personas para que cambie el mundo. También podemos destacar, colegas, que el proceso de categorización se podría denominar que es ejercer poder. Como decíamos, nos va a permitir nombrar, categorizar el mundo como una forma de poder, ya que nosotros vamos a poder seleccionar lo que corresponde a, se podría decir, a establecer una emancipación de lo que son los conocimientos occidentalistas, ¿no? Entonces, en este caso nos posicionamos políticamente e ideológicamente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto, colegas. Bueno, la unidad temática, colegas, se va a conformar a partir de 5 puntos esenciales. El primer punto, vamos a hacer una introducción general a lo que es la categorización. En segundo punto, las consideraciones teóricas referentes a la investigación cualitativa. En la parte número 3, el análisis de datos cualitativos por categorías. Y en la parte número 4, la reducción de los datos. Y en la 5, algunas consideraciones. Recordar también, colegas, que las categorías en todo momento son flexibles, ¿no? Que se pueden desarrollar progresivamente. ¿Qué significa esto? Que no sería
que el hecho de presentar una cierta categorización lo va a convertir como en algo fijo o inamovible, ¿no? Sino más bien, esas categorías, colegas, se van a desarrollar en todo el proceso de investigación. ¿Cómo realizamos lo que es el tema de este análisis cualitativo, colegas? Es muy importante tomar en cuenta. Vamos a trabajar en tres fases, colegas. La primera fase va a ser reducir los datos, ¿no? Aquí identificamos los patrones y temas comunes en la revisión inicial. Esto se puede denominar o es parte también de lo que ha sido la codificación, colegas. Entonces aquí reducimos los datos, establecemos lo que es, por ejemplo, lo que es, hacemos un análisis, una revisión de los datos, identificamos los temas o patrones comunes, ¿no? Entonces aquí vemos, colegas, qué es lo que se está repitiendo, qué elementos son aquellos que se destacan de los otros, ¿no? Entonces aquí reducimos los datos, como decíamos, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir manejar adecuadamente lo que son los datos, ¿no? Entonces para ello tenemos que reducir de tal vez no sé, un instrumento que ha sido bastante amplio, lo reducimos en partes más pequeñas. La segunda fase que vamos a tomar en cuenta es el análisis descriptivo, colegas. Aquí lo que hacemos es deducir los enunciados, ¿no? Analizamos los datos y deducimos lo que son los enunciados. En primer lugar, lo podemos hacer con ideas empíricas, ¿no? Es decir, con ideas de información bruta, como se dice, que, bueno, también es tomada como empírico. Y también vamos a hablar de lo que son la parte descriptiva que permite identificar las características del objeto de estudio, ¿no? Entonces, son dos elementos, colegas, que nos permiten realizar un análisis descriptivo. Ahora, pasamos a la tercera fase, que es la fase de interpretación. Aquí, colegas, se toma como base lo que es la revisión bibliográfica, la integración de los datos con la teoría, ¿no? Aquí generamos ya los enunciados explicativos. Bueno, en sí, en este caso, integramos lo que son los datos cualitativos para generar enunciados teóricos, ¿no? Entonces, toda la parte cualitativa se convierte en lo que es teoría. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, colegas, cómo realizamos la reducción de los datos, ¿no? Para hacer este proceso de reducción de datos, colegas, vamos a tomar en cuenta 4 elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos la reducción? En primer lugar, mediante la edición. Primero, revisamos los datos para asegurarnos que tengan calidad, ¿no? En este proceso de edición, colegas, es importante que ustedes generen, por ejemplo, una adecuación de sus instrumentos, ¿no? Esté correctamente redactado, hacemos una revisión cuidadosa para asegurar la representatividad y validez, ¿no? Es decir, que sea algo que ha destacado justamente o ha sido extraído del contexto y obviamente nos genere también una realidad, un conocimiento de la realidad estudiada. Aquí tenemos que tomar en cuenta, colegas, lo que es el tema de la fiabilidad, ¿ya? Aquí se trata de hacer que, por ejemplo, las preguntas o la observación que hemos realizado, entonces, sea parte de lo que ha manifestado claramente ese actor educativo, ¿ya? No tiene que partir, tenemos que evitar, colegas, que simplemente sea un desglose de nuestros pensamientos, ¿no? Que como docentes lo podemos tener, ¿no? Entonces, en algún caso, esto tiene que tener una validez también, obviamente, de lo que los datos correspondan a una realidad. Entonces, este proceso de edición, colegas, es como una especie de revisión de nuestros instrumentos, de los datos que hemos podido extraer, ¿ya? Posteriormente, colegas, ¿qué hacemos? Una categorización y codificación. Por ejemplo, en este proceso se hace referencia a lo que es la parametrización de citas del documento, ¿no? Hacemos lo que es una extracción de los significados que tienen justamente estos instrumentos y lo que puede cambiar al fenómeno, ¿no? Lo que puede hacernos conocer al fenómeno que estamos estudiando. Entonces aquí lo podemos desglosar en partes más pequeñas y obviamente así van a salir esos significados con los cuales vamos a poder categorizar
a extractos y profundizar significados, ¿no? Entonces aquí ya realizamos un proceso de categorización y codificación que nos va a permitir, como mencionábamos, poder observar y, por así decirlo, organizar lo que son nuestros subtítulos, ¿no? En la fase de registro, colegas, lo que hacemos es transferir, organizar los datos de un esquema según categorías y propiedades, ¿no? Entonces aquí vemos si esa categoría, por ejemplo, tiene un patrón ordenador de la información, ¿no? Si se agrupan, por ejemplo, categorías de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al contenido, ¿no? Entonces hay que ver también de qué forma nosotros vamos a poder organizar también estos datos, ¿no? Mediante el registro, como decíamos. En el momento de la tabulación, colegas, nosotros presentamos los datos organizados para facilitar el análisis sistemático, ¿no? Entonces, es como decir, vamos a estructurar los datos cualitativos, ¿no? Los realizamos mediante una organización de acuerdo a las categorías y, bueno, nos va a permitir disponer de de toda la información de un modo sistemático, global, ¿no? Entonces, nos permite realizar ese proceso. Bueno, para categorizar y conectar datos, colegas, es importante nosotros rescatar las temáticas e ideas claves. Bueno, entonces recordemos que dentro de nuestros trabajos de recopilación de datos, hemos podido observar que existen, bueno, temáticas o existen ideas fuertes que están dentro de lo que es la redacción de estos instrumentos. O sea, en este espacio no se busca reconstituir todo el discurso social completo. Lo que queremos es extraer, como dice, las ideas claves, aquello que está emergiendo, los sentires de la comunidad educativa, ¿no? Aquí nos va a permitir también hacer un esquema, una lista de categorías que obviamente se van a basar desde los datos cualitativos, ¿no? Nos va a permitir también medir, definir, describir, organizar sobre todo lo que son los datos. Construir un esquema de categorías, colegas, es realizar un proceso de clasificación fundamental para interpretar la información, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, describimos o identificamos varias categorías, ¿no? Podemos redactar, por ejemplo, o identificar unas 5 categorías o 7 categorías, dependiendo a la necesidad que ustedes tengan y también a la extracción de los datos que ustedes han podido realizar, ¿no? De esas categorías que ustedes han podido ver y que lo llamamos también ideas fuerza, podemos trabajar, colegas, y identificar lo que son las subcategorías, ¿no? Esas subcategorías, colegas, van a partir de las citas textuales, ¿no? Es decir, de lo que nosotros hemos podido extraer de los datos. ¿Qué son las subcategorías, colegas? Son grupos de conceptos derivados de categorías generales, ¿no? Es como una especie de desglose. Al momento de realizar una categoría general, salen diferentes subcategorías que van a apoyar o reafirmar a esa categoría inicial, ¿no? A esa categoría grande o esa idea fuerza que nosotros lo estamos denominando. Entonces, colegas, en base a este proceso de categorización, vamos a definir los pasos para un análisis cualitativo por categorías. En primer lugar, decíamos, colegas, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta este aspecto, debemos definir categorías, es decir, vamos a intentar explicar el fenómeno o la realidad estudiada mediante lo que es el tema de clasificar los datos para construir niveles conceptuales, ¿no? Entonces aquí vemos y recurrimos justamente a lo que es el tema de identificar lo que son la categoría, subcategorías o las citas textuales, ¿no? Entonces, estos niveles van a evidenciar la importancia de la categoría para clasificar y codificar lo que los informantes nos han mencionado, ¿no? Los actores educativos nos han hecho conocer, ¿no? Por su categoría, como habíamos mencionado, son unidades de texto que van a ayudar a plantear o apoyar lo que es la categoría.
A ver, como siguiente paso, colegas, es seleccionar el tipo de categoría que vamos a trabajar. Pueden ser de dos tipos, colegas, como decíamos. Una categoría a priori, que son ya categorías establecidas o son aquellas que se han elegido tras conocer una realidad, ¿no? Eso parte ya de nuestro posicionamiento y obviamente hay que definirlo en ese sentido, ¿no? Desde un posicionamiento y escuchando también a lo que son los actores educativos, ¿no? Eso es a priori que, bueno, son categorías ya establecidas que vamos a identificar, ¿no? También tenemos las categorías emergentes, colegas, ¿no? Entonces hay que ver que las categorías emergentes son categorías que se van presentando durante el análisis, ¿no? Que van a ir naciendo durante este proceso de análisis, ¿no? Entonces existen esos dos tipos de categorías, ¿no? Que podemos escoger. El tercer paso, colegas, una vez que ya hemos definido nuestras categorías, nuestras subcategorías y hemos analizado si son categorías a priori que están inmersas dentro de lo que son los instrumentos, hemos visto que nacen algunas categorías emergentes, pasamos a una transcripción y lectura, ¿no? En este paso más bien, se realiza este proceso de transcripción de las entrevistas, ¿ya? Transcribimos las entrevistas, rescatamos y destacamos las citas, ¿no? Que aluden a las temáticas relevantes. Entonces, es como lo que hablábamos en el proceso de codificación, colegas. Extraemos citas relevantes para cada categoría. Aquí hacemos posteriormente una integración de discursos, ¿no? En esta integración de discursos, colegas, es un proceso de reconstrucción, de integración de los recursos, ¿no? Es decir, una perspectiva de construir un conjunto de ideas, ¿no? Y obviamente se pueda organizar en lo que han manifestado los actores educativos. Bueno, ahora vamos a pasar ya al proceso de epistemologizar la realidad desde una mirada decolonial. Como decíamos, colegas, es importante identificar el proceso de epistemologizar como un proceso reflexivo. Continuamente mencionábamos que tenemos que partir de lo que es la reflexión, de lo que está representando nuestro proceso educativo. Hemos reflexionado a través de lo que son los instrumentos como la autobiografía, ¿no? La bitácora, etc. Y en ese sentido, plasmamos lo que es un posicionamiento crítico. Y obviamente, algo latente, algo importante, colegas, es que nosotros trabajemos con miras a transformar esa realidad. Este proceso de epistemologización, colegas, convierte vivencias en conocimiento estructurado, es decir, todo lo que nos han manifestado, todas las problemáticas, vivencias que tiene ese contexto educativo, lo vamos a plasmar en conocimiento que obviamente va a tener una estructura. También podemos destacar, colegas, que la producción de saberes desde la experiencia lleva a la acción, ¿no? Es decir, que desde lo que hemos vivenciado, desde lo que hemos podido identificar de nuestros actores educativos, lo vamos a llevar a una producción, a una acción, es decir, a un mejoramiento de esa problemática. No tenemos que repetir lo que son las teorías externas, ¿no, colegas? Justamente, aquí tenemos que evitar caer justamente en la nueva colonización, la neocolonización de lo que es el tema del conocimiento, y para ello tenemos que intentar evitar ese sesgo, ¿no? De lo que son, tomar excesivamente lo que son teorías externas o hacer la copia de algunos otros procesos de investigación. Bueno, aquí, colegas, vamos a tomar en cuenta, dentro de lo que es la identificación de una epistemologización, que identificamos dos aspectos. Uno es las macroestructuras y otras son las microestructuras. Como dice su denominativo macro, son ideas grandes, ¿no? Son ideas, por ejemplo, las ideas fuerza, que organizan y jerarquizan el pensamiento investigativo. Al hablar de macroestructuras, colegas, estamos hablando de nuestras categorías, ¿no? Entonces, esas macroestructuras
nos van a permitir estructurar el pensamiento, ¿no? Entonces, es un aspecto muy, muy grande, por así decirlo, que hemos identificado a partir del análisis de los instrumentos. Bueno, entonces, estas son categorías, colegas, que van a emerger de ese análisis reflexivo, de la realidad problemática, de la realidad delimitada, ¿ya? Entonces, esto nos va a permitir también hacer un ejercicio de lectura crítica de la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante evidenciar y conocer qué es una macroestructura, que va a ser obviamente el resultado de una reflexión profunda del investigador en torno a las problemáticas que se han ido presentando. Aquí podemos también evidenciar que dentro de una macroestructura podemos tomar en cuenta las causas, podemos tomar en cuenta las consecuencias, eh, a ver, también podemos ver las contraposiciones, quién sabe, los consensos, disensos, y igualmente tomando en cuenta la jerarquía. Este sería un aspecto más amplio, ¿no? Sería como una especie de subtítulo, ya por así decirlo, dentro de lo que va a ser nuestro trabajo de epistemologizar la realidad. Bueno, yéndonos a las microestructuras, colegas. Por ejemplo, dentro de las microestructuras, o también conocidas como ideas secundarias, es el desarrollo detallado de ideas mediante los testimonios y los ejemplos contextualizados. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro en el cual nos permite también observar la forma en la cual nosotros realizamos identificamos estas macro y microestructuras. Primero, lo que hacemos es delimitar la realidad, ¿no? Identificamos un problema central para enfocar la investigación. Aquí ya lo hemos realizado en el momento 1. Una lectura crítica, ¿no? A partir de lo que son los textos que hemos ido trabajando y obviamente viendo qué herramientas cualitativas hemos podido desarrollar. Identificamos las ideas fuerza, ¿no? Aquí vemos las macroestructuras. Aquí desarrollamos conceptos clave a partir de lo que es la reflexión situada. Organizamos el discurso a través de una estructura de contenido de la investigación de manera coherente. Relaciones lógicas. Establecemos conexiones claras entre ideas para un argumento sólido, ¿no? Entonces, esto, colegas, nos permite también identificar y, bueno, recalcamos también que las microestructuras son una especie de ideas secundarias. Pueden ser, por ejemplos, descripciones, tal vez fragmentos de alguna entrevista, de algún otro instrumento de investigación, ¿ya? Entonces, nos permite anclar lo que son las ideas principales o las macroestructuras. Obviamente, este es como decir una especie de desglose de las macroestructuras. Podemos generar lo que son las microestructuras. Muy bien, hay que tomar en cuenta que este proceso, colegas, es un proceso inductivo, ¿no? Es decir, que parte obviamente primero de una realidad y parte también de lo que es el diálogo con este contexto educativo para generar también lo que son las teorías, ¿no? Bueno, tomando en cuenta una técnica para la construcción epistémica, colegas, es justamente la técnica de la textualidad. La textualidad es entendida, colegas, como una técnica de construcción de pensamiento. Esta textualidad nos va a permitir organizar de forma macro las macroestructuras y microestructuras, integrando lo que es la experiencia y evidencia en un discurso coherente y reflexivo. El investigador se convierte en un creador activo de conocimiento contextualizado. Entonces aquí, colegas, nosotros identificamos lo que es un problema delimitado. Ya hemos delimitado nuestra problemática, lo que obviamente nos va a permitir formular una intención de estudio. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos solucionar esa problemática que ya hemos identificado y obviamente de aquí nosotros extraemos las ideas fuerza, ¿no? O también denominadas macroestructuras. Y obviamente aquí vamos a poder también trabajar una estructura narrativa, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos como la producción de conocimientos. En ese sentido, colegas, podemos decir que esto no es que se trabaje netamente con lo que es la
la parte de escritura académica tradicional, ¿no? No es que nosotros vamos a hacer simplemente una extracción de los pasajes o de lo que han sido los instrumentos o de los autores también, sino que vamos a posicionarnos como investigadores, ¿no? Es decir, vamos a producir saberes en base al contexto que hemos identificado y que es nuestro posicionamiento como investigadores, como educadores, ¿no? Bueno, el proceso de epistemologizar la realidad, colegas, ya lo estamos recalcando y repitiendo también esta situación, se parte de los instrumentos de investigación, hacemos la sistematización del conocimiento, es decir, organizamos, producimos conocimiento a partir de estos datos, observamos las microestructuras, que son detalles finos, componentes de los datos, ¿no? Que son aspectos un poco más particulares. Realizamos una codificación de la categoría, hacemos una clasificación y organizamos los datos, ¿no, colegas? Que hemos hecho un proceso de codificación anterior. Y detallamos lo que es la macroestructura, que es la visión general y patrones amplios de los datos, es decir, una categoría. Este es el proceso entonces, colegas. Nuevamente, sintetizamos, ¿no? Lo que son, tomamos en cuenta un instrumento de investigación, organizamos esos conocimientos, identificamos lo que son algunos aspectos centrales, algunos aspectos, ideas secundarias, definimos esta codificación, lo podemos realizar mediante el ejercicio anterior de la semana anterior, y lo que hacemos y lo que vamos a hacer ahora en esta semana, lo que es el proceso de identificación de la macroestructura o lo que es la categoría, ¿no? Que la vamos a definir en este momento. ¿Ya? Entonces, colegas, con toda esta parte teórica y, bueno, hemos conceptualizado, por ejemplo, qué será una macroestructura o una categoría, una microestructura o o idea secundaria, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que construir esta categorización. No es un proceso mecánico, colegas, ¿no? Sino tiene que partir de lo que es un posicionamiento como investigadores, como docentes, como parte también de la realidad de un contexto. Y obviamente tomar en cuenta, ¿no? Lo que decíamos, lo que es el tema de la codificación o la reducción de los datos. Muy bien. En base a esto, colegas, en base a todo lo que hemos hablado, vamos a trabajar ya con un aspecto más didáctico y que evidentemente, colegas, es el cuadro que vamos a realizar como tarea y la consigna de la semana número 2, ¿ya? Entonces, este va a ser un cuadro que nos va a permitir realizar la categorización, colegas, de una forma didáctica, de una forma que podamos organizar, ¿no? Los datos, identificar lo que son las macro y microestructuras. Es decir, esto nos va a servir para epistemologizar la realidad, ¿ya? A ver, vamos a partir entonces de un ejemplo. Partimos de lo que es el título de investigación que ustedes han planteado ya en el momento 1. Y en este caso va a ser la metodología indígena descolonizadora en investigación histórica en el SFEN Franz Tamayo, ¿no? Entonces nosotros colocamos simplemente, colegas, nuestro título de investigación o el título previo que vamos a tener y observamos que esta matriz va a tener, en primer lugar, lo que es una pregunta u observación. Puede ser una pregunta u observación, como dice, epistemológica, van a ser de los instrumentos de investigación. Es decir, una pregunta que tal vez ha sido destacada dentro de lo que son nuestra investigación. Aquí colocamos lo que es la producción de conocimientos desde la coexistencia socioeducativa, ¿no? Son los extractos, por ejemplo, los aspectos relevantes, ¿no? Que hemos podido evidenciar. Aquí se identifica lo que son las microestructuras o ideas, se podría decir las ideas, esos detalles finos, los componentes tal vez específicos de los datos. Identificamos las ideas secundarias, las necesidades de la comunidad. Bueno, ahorita vamos a desglosarlo. Y
colocamos qué código de categoría le estamos dando. Recordemos que hemos hecho una codificación, ¿no? Que hemos colocado números, aquí puede ser el año también, ¿no? Es muy particular la forma en la cual ustedes van a hacer el proceso de codificación. Y el proceso tal vez más importante, colegas, la identificación de una macroestructura o categoría. Evidentemente, colegas, identificar las macroestructuras va a ser muy importante porque van a ser los subtítulos que van a permitir realizar la epistemologización y el diálogo con los autores o el diálogo con la parte académica también, ¿no? Ya. A ver, vamos a irnos ya al caso. Primero partimos de lo que es una pregunta u observación epistemológica, como decíamos, ¿no? Aquí parte de esa pregunta. ¿Cómo fue la investigación en el transcurso de la investigación histórica en la SFEN, Francis Tamayo? Y aquí podemos observar que estamos colocando con colores, ¿no? Aquí ahorita nos va a servir también esto. Menciona que la estudiante Marisol, en cada año llevamos una materia de investigación educativa y producción de conocimientos. Este espacio permitió construir una investigación, acción diferente, ¿no? Entonces es un posicionamiento que realiza una estudiante. Ahora, en el cual nos involucramos a las necesidades de la comunidad y la búsqueda de soluciones problemáticas reales, complejas de la investigación histórica, ¿no? Entonces aquí, como maestro, menciona, la investigación-acción evolucionó desde la transición de las normales, cada año existían nuevas metodologías. Bueno, estamos extrayendo la información que nos va a servir. Bueno, entonces dentro de las microestructuras identificamos esas ideas secundarias o ideas particulares o esos elementos que son más pequeños, ¿no? Y en este caso dice las necesidades de la comunidad y la búsqueda de soluciones a problemáticas reales. Otros, se migraron distintas metodologías adecuadas al contexto. Colocamos este elemento que nos va a servir también para, incluso para citar a estos trabajos, bueno, esta parte textual, ¿no? de los instrumentos, entonces nos va a permitir citar mediante esta codificación. Y ahora ya vamos a ver los colores, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Este color rojo, por ejemplo, identificamos a partir de lo que nos menciona la estudiante, de una investigación-acción, ¿no? Que está hablando aquí en esta parte resaltada con rojo, a una investigación histórica en la SFEN, ¿no? Entonces, si vemos este cuadro, colegas, nos permite identificar y organizar lo que son las micro y macroestructuras, ¿ya? Y con el proceso de codificación inmerso, que nos va a permitir también trabajar lo que es el tema de las citas y organizar justamente lo que decíamos, toda la información que tenemos en nuestros instrumentos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias e innovaciones pedagógicas como políticas educativas en la investigación? Aquí tenemos el tema, una entrevista a un maestro. Debe ser el espacio para promover una política de formación histórica. Bueno, aquí ya vemos. Y aquí, colegas, si podemos ver, estamos identificando las ideas secundarias, en este caso ya política de información histórica con identidad propia, desde la intraculturalidad, investigación desde la concreción de estrategias. Y aquí vemos lo que está denotando, lo que está siendo resaltado, colegas, y podemos identificarlo como una macroestructura, que sería políticas, aquí lo vemos, aquí en color celeste, aquí también este otro pasaje también del instrumento, la incorporación de los conocimientos y saberes ancestrales que también se va a enmarcar dentro de nuestra categorización. Políticas de formación docente en el modelo, ¿no? Entonces aquí, colegas, si podemos observar, estamos haciendo una organización, ¿no? Estamos viendo cuáles son las ideas fuerza dentro de lo que es nuestros instrumentos o el análisis de nuestros instrumentos. ¿Ya? Y así, colegas, podemos ir trabajando. ¿Cómo se desarrollan los procesos formativos en relación a la investigación histórica? ¿Ya? Entonces aquí ya podemos observar lo que menciona también los maestros, los estudiantes, ¿no? Entonces aquí desglosamos, colegas, lo que es
los aspectos relevantes o emergentes también que están inmersos dentro de lo que es sus instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante enfocar o tal vez tomar muy en cuenta lo que es el tema de nuestros instrumentos. Ya, otra categoría que se ha encontrado, a ver, la subcategoría primero, ¿no? Metodología propia indígena descolonizadora, motivación a las y los estudiantes, ¿no? Que se encuentra también dentro de lo que han sido los datos o la información. Aquí están los códigos y la categoría, la importancia de la investigación histórica en la formación docente, ¿no? Entonces, colegas, este es un proceso que nos permite a nosotros posicionarnos, como decíamos en un inicio, y tomar en cuenta justamente esa organización de las subcategorías y las categorías, ¿no? Posteriormente, este proceso de categorización, que se van a convertir en los subtítulos de nuestro trabajo, del cuerpo del trabajo, van a pasar justamente a organizar lo que van a ser las citas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, van a pasar a conformar parte, a justificar lo que es la categoría o la macroestructura y tomando en cuenta también las subcategorías que van a estar dentro de lo que es ese subtítulo, ¿no? Ya. Bueno, los ejemplos, el ejemplo continúa, colegas, pero sí es importante observar esta lógica, ¿no? La lógica de organizar e identificar lo que son las categorías de una forma adecuada. El proceso de identificar las categorías, colegas, es un aspecto clave para poder estructurar nuestro trabajo de epistemologizar, ¿no? la realidad. Y esto también va a ser trabajado como una actividad dentro de lo que es la semana número 2. Muy bien, justamente vamos a ir a observar las orientaciones metodológicas de la semana número 2. Muy bien. Como propósito pedagógico vamos a tener desarrollar en los participantes la capacidad de identificar, construir y sistematizar categorías analíticas emergentes. Comprender cómo es que se realiza el proceso de categorización, hacer una lectura crítica de la información desde una perspectiva decolonial, articular la teoría y práctica mediante la categorización justamente. Y bueno, como actividad número 1 vamos a realizar el cuadro de categorización que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Vamos a articular lo que son las macroestructuras y las microestructuras. Entonces, es importante, colegas, vamos a tomar en cuenta que este proceso de epistemologizar la realidad y el diálogo con el universo académico son parte de lo que va a ser este capítulo, ¿no? Este momento número 2, ¿no? Que va a ser un trabajo aproximadamente de 20 hojas, ¿no? Que tenemos que integrar lo que son las ideas fuerzas, y esto nos va a permitir desglosar justamente y tomar en cuenta lo que es nuestra estructura, ¿no? Que vamos a tener las macro y las microestructuras. Bueno, en sí, colegas, lo que tenemos que trabajar es este cuadro, ¿ya? A la forma del ejemplo, obviamente, colocando nuestros propios instrumentos, nuestra propia pregunta, identificamos las microestructuras, implementamos lo que son nuestra codificación y tomamos en cuenta la macroestructura. Colegas, como mencionábamos, una aclaración también, no existe un número limitativo para colocar las macroestructuras, pero sí es importante, colegas, tomar algo así de entre 5 a 8 categorías que podamos identificar o macroestructuras, ¿ya? Entonces, en este caso... Dice una consultita. Sí, adelante. Va a disculpar, dice que le interrumpa. No, dice, ¿cuántos macroestructuras o microestructuras más o menos podríamos tomando en cuenta? Dicen, ese partecito, por favor. Sí, dentro de la macroestructura, colegas, pueden identificar entre 5
a 8, ¿no? Como les mencionaba, son algunos subtítulos que vamos a llevar adelante y es un proceso que nos va a permitir también organizar lo que son los aspectos más resaltantes, ¿no? En cantidad de colegas no hay un número establecido, pero ustedes pueden realizarlo entre 5 como mínimo, ¿no? Que va a ser algo tal vez que va a ser muy amplio, que van a tener que desglosar porque ahí tenemos una cantidad de hojas que debemos cumplir, pero también viendo que se pueda generar entre 8, ¿no? Entre 8, incluso se pueden hacer hasta 10 macroestructuras en base a lo que ustedes tengan aquí, ¿no, colegas? Tampoco podemos forzar este proceso, ¿no? De categorización. En base a esto, colegas, es lo que se va a definir las macroestructuras. Por eso no me animaría a decirles un número exacto, colegas, pero sí calculo entre 5 a 8 o hasta 10 macroestructuras que podemos identificar. Ahora, las microestructuras obviamente van a ir en función también a lo que son los instrumentos, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, han planteado 2 por macroestructura, han planteado 2 microestructuras, ¿no? O ideas secundarias. Entonces aquí podemos plantear 2, 3, ¿no? Entonces no habría un número exacto, como les menciono. La idea, colegas, es que saquemos el jugo, por así decirlo. El jugo, bueno, saquemos o extraigamos lo más relevante, lo más destacable de lo que son nuestros instrumentos. ¿Ya? Con eso, entonces, colegas, es importante ver la característica de nuestro trabajo, ¿no? Si tal vez vemos que existe alguna dificultad en el momento de extraer la información, quién sabe, podamos implementar algún otro instrumento, ¿no? Como les mencionaba, este proceso de investigación no es, por así decirlo, no es coercitivo en el tema de que, bueno, lo que han presentado no se va a mover, ¿no? Sino que pueden ir ajustando, pueden ir mejorando continuamente lo que es el tema de sus trabajos. Muy bien. Ya, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta del trabajo. Gracias, Luis. Ya, muy bien. Ya. Colegas, nuevamente es recalcar, ¿no? Lo que es el tema de poder hacer ese proceso de codificación, de identificar algunos aspectos resaltantes, no todo no todo dentro del instrumento es a veces, no sé, es útil, ¿no? Hay que intentar sacar lo más posible, lo que más se pueda destacar y obviamente también importante, colegas, que éstas sean en función a lo que son nuestra problemática que hemos identificado en el momento uno, ¿ya? Entonces es una sugerencia también y obviamente, colegas, si tal vez aquí estamos identificando otro tipo de problema, podemos modificar también nuestro momento uno, ¿no? Adecuar, ajustar nuestro momento uno. Muy bien. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta diferente a la actividad 1, colegas. Creo que no, ¿no? Ya. La actividad número 2, colegas. En la actividad número 2 vamos a realizar el siguiente. A ver, les quiero hacer una aclaración en esta actividad número 2, ¿ya? Aquí dice cuadro comparativo. Las consignas de la actividad dice un cuadro comparativo de al menos 10 diferencias entre los enfoques de epistemologizar la realidad y dialogar con el universo académico identificando sus fundamentos. Colegas, valga la aclaración, se va a realizar un trabajo en base a este cuadro, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es este cuadro, colegas. Ya, si bien aquí hay otro cuadro que menciona que hay que hacer una comparación, colegas, en cuanto a epistemologizar la realidad y dialogar con el universo académico, lo que vamos a requerir en este caso, colegas, es el trabajo de realizar este cuadro, colegas, ¿ya? Entonces, por favor, pedirles, esa es la aclaración que quería mencionarles. Tenemos que tomar en cuenta para la presentación de la actividad número 2, lo que es este cuadro ejemplificador número 2, que dice diálogo con el universo académico. En el diálogo con el universo académico, colegas, es una práctica de poder nosotros extraer también bibliografía de diferentes fuentes, ¿ya?
extraemos autores, pueden ser autores de revista, de libros, de artículos, pueden ser, no sé, páginas de YouTube, pueden ser información sacada del internet o de algunas páginas, no sé, de diferentes aspectos, colegas. Y lo que vamos a hacer es trabajar en base a esta matriz. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, una vez que ya hemos realizado la identificación aquí de las macroestructuras, copiamos esta macroestructura en lo que es la categoría, ¿no? Macroestructura o categorías, y realizamos en esta copia y buscamos lo que son los autores, ¿no? Entonces buscamos universo académico, validez o nulidad. Entonces vemos si los autores condicen lo que estamos identificando o se oponen o aportan, ¿no? Entonces tenemos que ver autores que puedan ayudarnos a identificar, ¿no? Así como lo hemos hecho con los instrumentos en el momento 1 y lo hemos hecho también aquí en este proceso de epistemologización. Bueno, tomando en cuenta, bueno, aquí la diferencia, colega, sería, por ejemplo, que aquí tomamos en cuenta la versión de los actores educativos, ¿verdad? Tomamos en cuenta los actores educativos, ¿no? Lo que nos ha dicho el padre de familia, el estudiante, el director, no sé, la autoridad. Tomamos en cuenta aquí para proceder a la categorización. Y en este elemento, colegas, en el diálogo con el universo académico, ya no tomamos en cuenta tanto a lo que son los actores, sino tomamos en cuenta a los autores, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué forma este autor se relaciona con la categoría que he identificado. A ver, por ejemplo, en el proceso de una investigación-acción, toma Calizaya 2012 y cita la parte en la cual se relaciona con su categoría. Por ejemplo, dice la formación docente contempla procedimientos metodológicos de investigación indígena, rompiendo las estructuras de cotidianidad de una investigación. Positivista, desvinculada de una, y la página, ¿no? Entonces, colegas, es importante extraer, ¿no?, lo que nos va a servir para poder hacer también lo que es ese diálogo con el universo académico, ¿no? En ese universo académico podemos tomar, como les decía, libros, textos, artículos o cualquier otra producción de conocimientos. Y bueno, vamos a realizar también la cita con normas APA, séptima edición, ¿no? Colegas, que también vamos a tener más adelante. Una sesión netamente de eso, ¿no? Citaciones, normas APA. En ese tercer elemento, colegas, dice investigador. Argumentación y contraargumentación de las ideas principales. Aquí vemos entonces el resultado de la investigación histórica. Sí, adelante. Sí. Sí, active su micrófono. ¿Había alguien que quería consultar? Autores más o menos tendríamos que tomar en cuenta. ¿A cuántos autores? Sí, para cada categoría dicen, por favor, más o menos cuántos autores sería pertinente. Ya. Colegas, en todo el trabajo que vamos a realizar en esta parte, que es el diálogo con el universo académico, que es otra parte también muy importante, se va a tomar en cuenta 10 autores mínimamente que tienen que poner en el capítulo ya trabajado. Entonces quiere decir que, digamos, hemos tenido 10 categorías, tendremos que tomar un autor mínimamente, ¿no? Un autor por categoría, así como lo he hecho aquí, ¿no? Entonces, pero también, colegas, hay que tomar en cuenta que es en base a la necesidad y la cantidad de autores que podamos tomar, ¿no? No estamos diciendo que no puedan tomar más, pueden tomar incluso 20, ¿no? Pero de acuerdo a la cantidad de categorías que ustedes también están realizando o que han identificado, ¿no, colegas? Entonces, eso será relevante. Entonces, usted puede trabajar, por ejemplo, si ha trabajado 5 categorías, tendrá que tomar mínimamente 2 autores
por categoría para llegar a los 10 que van a ser el global. ¿Ya? No sé si me he dejado de entender. Tendría que ser 10 en todo como total, ¿no? En este punto número 2, que es el diálogo con el universo académico, tienen que ser mínimamente 10. Eso ya lo verá en la cantidad por ejemplo, de categorías que va a poder identificar dentro de su trabajo. Muy bien. ¿Hasta aquí o alguna otra consulta, colegas? Ya. ¿Les repetir autores o tienen que ser el mismo o diferentes? En todo caso, puede ser el mismo autor, pero puede ser otra investigación, ¿no? Hay que ver también si en el mismo libro está trabajando o en el mismo documento está trabajando lo que es el tema de otros aspectos, ¿no? Otras categorías. Puede ser, puedes repetirlo, ¿no? Pero obviamente no va a ser en todas las categorías. Tiene que ver en base a las necesidades, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo podemos identificar lo que son autores relevantes a cada uno de estos aspectos mediante el uso de la tecnología. Ahorita vamos a ingresar eso. Pero como les recalco, no es una lógica cerrada, ¿no? El tema de repetir un autor o trabajar es en base a la necesidad, ¿no? Puede ser el mismo autor, otro libro, otro año sería aquí, ¿no? Tal vez Caliza haya escrito en el 2014, 2016, entonces hay que ver. Y bueno, tenemos una cantidad importante ahora gracias a la tecnología. Existen muchos autores, muchos estudios sobre algunas temáticas educativas, ¿no? O sociales que vamos a ir desarrollando. Entonces hay que intentar identificar varios autores, ¿ya? No, y como le digo, es algo flexible esta situación. Ya, muy bien. Entonces, continuando, colegas, en el otro punto es el investigador. Aquí, argumentación y contraargumentación de las ideas principales, ¿no? Aquí nosotros ya nos posicionamos en base a lo que identificamos o estamos interpretando de lo que dice el autor. Muy bien. Por ejemplo, aquí he colocado. El resultado de la investigación histórica se constituirá en uno de los productos de la PEG de quinto año, permitiendo a los estudiantes constituirse comprometidos. Aquí la parte importante que ha destacado es la introspección, historia descomunal de quienes continúan en el anonimato, si sus experiencias sean valoradas por estas otras generaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve este color de forma didáctica, colegas? Para identificar ideas fuerza. Serán utilizadas, descritas en espacios narrativos y de resignificación, ¿no? Como íbamos hablando, colegas, es lo que los elementos centrales, miren, que se conjugan de dos elementos, de lo que dice el autor y de lo que interpreta el investigador, ¿no? Por ejemplo, aquí, rupturas de las estructuras de cotidianidad de una investigación, introspección de la historia descomunal, ¿no? Entonces, son elementos que vamos a poder trabajar, colegas, como ideas fuerza, ¿no? Que van a ser, como dice aquí, descritas en espacios narrativos y de resignificación, ¿no? Eso va a estar dentro de lo que es la redacción, de lo que es este diálogo con el universo académico, colegas. ¿Ya? Entonces, es importante que lo tomemos en ese sentido didáctico, colegas, y esto nos va a servir justamente para ya darle lo que es un desarrollo a la estructura del segundo momento. De todo esto que estamos realizando, van a salir los subtítulos y obviamente la redacción también de esta parte del universo académico. ¿Ya? Entonces, este cuadrito, colegas, lo vamos a dejar. Solamente vamos a trabajar en base a este, por favor. Muy bien. Colegas, entonces, a veces es importante también un poquito compartir algunas experiencias en cuanto a la búsqueda de autores, y para ello es importante también utilizar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, colegas, ahora tenemos varias páginas de inteligencia artificial, tenemos creadores de texto, de imágenes, videos y demás. Y bueno, esto no tiene que ver tanto con el tema de plagio, ¿no, colegas? Sino también tiene que ver cómo utilizamos éticamente este tipo de herramientas, que yo lo veo más como un proceso de evolución, ¿no? Que nos permite también
manejar la información o tener acceso a la información de forma rápida, pero también, colegas, es importante generar también esa capacidad de utilizar acordemente estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, mi persona ha podido observar algunas que nos pueden permitir acceder a la información, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Google Gemini, en el que podemos pedirle, ¿no?, que nos pueda acceder a la información, que este es un proceso que realiza a través del, del Deep Research, que, bueno, en inglés, búsqueda profunda, ¿no?, de lo que son elementos netamente académicos. No es como buscar en Google, ¿no, colegas?, sino que este nos permite ya un proceso de búsqueda de la información. Por ejemplo, a ver, le vamos a preguntar algo. A ver, vamos a ver en simbología, no, violencia simbólica, digamos, es un tema que quiero investigar. En educación secundaria. Bueno, es un tema bastante general, solamente lo estamos poniendo como algo para que ustedes puedan ver cómo es que la inteligencia artificial, nos va a ayudar, colegas, a dar los primeros pasos, ¿no? Como les mencionaba, evitando también el mal uso de esto, ¿no? Entonces aquí nos habla de lo que es Pierre Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, nos está estructurando en sí, colegas, lo que es la información, pero de fuentes académicas, ¿no? Entonces aquí miren, nos está hablando de currículum, de contenidos educativos, lenguaje y discurso, ¿no? Entonces, de cierta manera, colegas, si bien esto son aspectos generales, tenemos que darle el sentido de poder contextualizarlo, colegas, o relacionarlo con nuestra realidad educativa, en este caso, ¿no? Y bueno, aquí otro elemento también muy interesante es que esto nos va a permitir, colegas, buscar incluso lo que son las referencias, como decíamos, ¿no? Aquí también tenemos el DeepSeek, que lo deben conocer, en el que nos permite, por ejemplo, podemos colocarle autores. Bueno, lo estamos haciendo muy general, ¿no? Hay formas también de introducir los prompts, pero, a ver, para un modo de ejemplo, identifica autores que traten sobre violencia simbólica en educación. A ver, vamos a colocar simplemente eso. También es un trabajo de saber darle la instrucción, ¿no? Entonces, colegas, es importante que nos permita también, obviamente, identificar de forma más rápida, ¿no? Esto nos va a permitir optimizar nuestro tiempo. Aquí nos ha identificado, por ejemplo, a Pierre Bourdieu, Michel Foucault, y podemos decirle, ¿no?, temas ahora de violencia simbólica en el contexto de la cultura quechua, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la forma en la cual nosotros vamos a preguntarle, la forma en la cual nos va a responder también estas diferentes inteligencias artificiales. Y bueno, con esto hay un sinfín, colegas, ¿ya? A ver, vamos a ver A ver, por ejemplo, cuando buscamos este tipo de información, colegas, nos permite también, miren, aquí sí podemos observar, nos permite identificar, a ver, a los autores: Silvia Rivera Cusicanqui, Boaventura perdón, voy a hacer esto. Boaventura dos Santos. Entonces, estos autores que nos van a permitir también, obviamente, hacer ese diálogo con el universo académico, ¿ya? Entonces, es una sugerencia para poder identificar, quién sabe, algunos instrumentos más que ustedes implementan. Tenemos el Google académico también para poder ingresar. Tenemos aquí otro, a ver, por ejemplo, que nos permite lo que es el tema incluso de generar mapas mentales, hacer un resumen de audio de lo que estamos intentando investigar, ¿no? Entonces, el Perplexity también, que es algo muy interesante que podemos utilizar de forma adecuada para poder realizar investigaciones, ¿no? ¿no?, que es el Claude, ahí, entonces aquí también nos permite
poder investigar, ¿no? Podemos trabajar lo que son, a ver, vamos a simbología. A ver, vamos a ver, violencia simbólica, educación. Muy general lo vamos a plantear para que ustedes solamente puedan verlo. Y nos genera, incluso nos da detalles de dónde sacan la información, ¿no? De qué páginas, de qué lugares, bueno, pueden ser, bueno, también tenemos otras páginas, ¿no? De revistas académicas, ¿no? Que nos permiten también acceder a la información. Entonces, colegas, es importante que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos otra inteligencia artificial que es el TXYZ, ¿no? Entonces aquí, a ver, vamos a ver, por ejemplo, cómo este TXYZ también nos da lugar a comprender de dónde, o nos permite identificar de dónde es que ha extraído la información, ¿no? Entonces aquí está incluso citado, que nos dice, nos va a mandar ahora a la página donde se encuentra esa información o ese texto académico, ¿no? Miren, aquí está el documento, de dónde lo está extrayendo. Entonces, colegas, esto nos va a permitir un poco acelerar también lo que es el tema de la búsqueda de la información, pero también tomar en cuenta que estas inteligencias artificiales no van a pensar por nosotros, ¿no? Entonces tenemos que humanizar más bien lo que son nuestros análisis, nuestras reflexiones, pero tomando en cuenta también que sí este proceso nos permite identificar mayor cantidad de autores, lo que va a hacer que nuestros trabajos sean más profundos, más académicos. Incluso tenemos algunos que nos van a permitir citar a lo que son, o la forma de citar nuestros documentos, ¿no? Entonces también vamos a ver en otras, en las siguientes sesiones, vamos a ver lo que es el tema de ese tipo de aplicaciones que tenemos para generar mejores trabajos académicos, obviamente siempre desde la visión de la ética de la investigación. Muy bien, bueno, colegas, con esto habríamos culminado lo planificado para la sesión número 2. ¿Tienen alguna consulta, colegas, de frente a los cuadros, de frente a las consignas que tenemos para esta semana número 2? Por favor, tomar en cuenta esto. ¿Ya? Había algunos colegas que han subido sus trabajos en formato Word y eso no permite que podamos abrirlo en plataforma. Por favor, subirlo en formato PDF y con lo que corresponde aquí, ¿no? La carátula también es muy importante, colegas, que lo coloquen. Y bueno, aquí están los productos que vamos a tener. Los criterios de evaluación que, bueno, trabajamos, mi persona sobre todo trabaja con el tema de que estos criterios se manifiesten en rúbricas, ¿no? Rúbricas de... A ver, ¿dónde están mis rúbricas? Bueno, en las rúbricas que pues, nos permiten también hacer un seguimiento a lo que corresponde a las consignas de trabajo, ¿no? Ya. Muy bien, colegas, con esto habríamos culminado entonces lo planificado para la sesión número 2. Estamos predispuestos a que puedan hacer uso de la palabra para consultar tal vez algunos elementos que no han quedado tan claros. Recordarles que el día lunes a las 8 de la noche vamos a tener nuestra sesión también para retroalimentar, como también trabajar lo que es, en este caso vamos a trabajar un poco lo que es el tema del momento 1, con algunas aclaraciones, ver la estructura. Se les va a compartir también lo que es el tema de por ejemplo, se les va a compartir el tema de los documentos que habían solicitado, que tal vez en algún caso no se les ha compartido. Y colegas, siempre pedirles, ¿no? Que podamos realizar trabajos adecuados, que sean desarrollados con tiempo y puedan ser también presentados con una calidad académica correspondiente a un nivel de maestría, ¿no? Entonces, en base a eso, colegas, creo que vamos a tener un buen desarrollo, ya que este va a ser una parte más, ¿no? De lo que es el PAT o Producto Académico de Transformación. Bueno, entonces, colegas, si no tienen alguna otra consulta, por favor, completen
su nombre. Estoy llamando también la asistencia automática. A ver, un ratito. Dice, ¿me puede Sí. tomar en cuenta, por favor, Roberto Carlos Bedia Condori para asistencia? Ya. Sí, Licenciado, buenas noches. si está en Matera, sala, por no hay favor. problema. Sí, adelante. De igual manera, para la asistencia del licenciado, es que estaba en carretera, no pude conectarme. Wilber Gilamita, por favor. Gracias. Ya. Bueno, colegas, la asistencia automática se toma en cuenta desde el momento en que ingresan y la cantidad de minutos que están presentes en sala. Por favor, pedirles, ya sabemos con anticipación el día que hemos planteado para esta sesión. Intentemos, por favor, ser puntuales, ya por el marco eh, de que muchos colegas lo hacen, ¿no? Entonces, por favor, pedirles cito. Y si hay alguna situación adversa, hacerme conocer a mi interno para que yo también lo tome en cuenta, ¿ya? Bueno, colegas, entonces, por favor, nuevamente recalcar el tema de sus nombres en chat y, bueno, agradecerles su presencia virtual en esta sesión. Los esperamos el día lunes, aquellos que quieran participar para el mejoramiento del momento 1 y algunos detalles también o algunas dudas que tengamos de frente a la semana número 2. Muchas gracias entonces, colegas, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.